comentando que pues ya tenemos aquí nuestra guía casi completa, hoy terminamos. Y les comentaba que pues primero habíamos hablado de densidad, muy importante, ¿no? Saber la densidad de los cuerpos. Así se sabe quién flota y quién no, ¿no? Ya saben que flotan los cuerpos que menos densos son, ¿no? Sobre un medio que sea más denso. La presión, vimos la presión sobre una superficie o la presión en un líquido, dentro de un líquido. Entonces se calcula así. Luego con eso hablamos del principio de Pascal, donde la presión, no, esto habla de la presión, que se distribuye de manera uniforme dentro de un recipiente con un fluido, con un líquido. El principio, ¿no? que tiene que ver con la flotación, fuerza de empuje, también miramos en el video anterior. Ahora miro si ya está ese video. Si no, ya les subo ahora para que repasen, porque ahí están unas explicaciones sobre estos puntos, ¿no? Bueno, estos primeros hasta ahí fue en una primera clase con principio de Pascal. Luego la segunda clase fue con esto de principio de Arquímedes. Entonces, hasta aquí debería estar hecha la guía. Pero ahora reviso, no sé si tengan ese video, me confirman, ¿vale? Sí, ya les subí el video de principio de Arquímedes. Profe, Entonces, es ¿por que, qué? es que la Ah, plataforma está en mantenimiento o fuera de servicio, no sé. sí, está unos, no sé si es hasta mañana. Entonces ya miramos a ver cuándo puede estar activo otra vez. Y, o si no, me hacen acuerdo para enviarlo por el grupo de WhatsApp para que lo tengan por ahí también, ¿no? Entonces sería de subirlo al grupo para que terminen hasta aquí. Y hoy, entonces hacemos esta última parte que es fluidos en movimiento, hidrodinámica, se llama así por eso, ¿no? Dinámica es algo que se mueve. Lo anterior era hidrostática, entonces, fluidos en el reposo. Estos ya son fluidos en movimiento. Listo, agua que se está moviendo o cualquier líquido que se esté moviendo. Vamos a hablar de líquidos exclusivamente. Y esto, pues hasta aquí ya terminaríamos nuestra guía. Entonces vamos a hablar hoy de una característica esencial en los fluidos en movimiento que es el caudal. Entonces no sé si hayan escuchado ustedes expresiones con esta palabra, ¿no? Que el río está caudaloso. Entonces, ¿cuándo se usa esa expresión? Por ejemplo, ¿han escuchado alguna vez? Es que ese río está caudaloso, ¿alguna vez lo han escuchado? O ese arroyo, qué caudal que tiene, que no sé qué. Entonces, eso se refiere como a la cantidad de líquido que está pasando, ¿no? De agua, en ese caso. Entonces, eso es como el caudal. El caudal se mide por eso como el volumen, el volumen de agua. A ver, hablemos de agua, ¿no? Ya saben que podemos generalizar a cualquier líquido. El volumen que pasa de agua por unidad de tiempo. Entonces les decía que el volumen se puede expresar en metros cúbicos o cualquiera de sus múltiplos, ¿no? O múltiplos, decímetro cúbico, centímetro cúbico, ¿no es cierto? Cualquiera de esas. Pero también esas unidades de volumen tienen un equivalente con las unidades de capacidad. Entonces también se puede hablar de litros, de mililitros, ¿no? Entonces, unidades de capacidad y unidades de volumen tienen un equivalente. ¿Cuál es la equivalencia entre las dos? La equivalencia es esta, miren, un litro equivale, es lo mismo que un decímetro cúbico. Esa es la equivalencia. Con esto se trabaja. Entonces acuérdense o fíjense cómo es un litro. Yo no sé si ustedes se han fijado. Bueno, lo más común para ustedes podría ser esas gaseosas, ¿no? Esas gaseosas que vienen en esos envases de un litro, 2.5, ¿no? Etcétera. Pues ya tienen más o menos la medida de un litro, ese envase que viene así, ¿no?
más o menos delgadito, y ahí dice 1 litro. Entonces resulta que este líquido que está aquí, si tiene 1 litro exactamente, ese líquido llena un cubo, llenaría un cubo, un recipiente que tiene forma cúbica, con 10 centímetros de arista. 10 centímetros de arista. Es equivalente a eso, ¿no? Entonces, ya entraron. Entonces, miren, esto es bien importante porque con este ejemplo, solo con que usted se acuerde de esto, usted ve esta equivalencia. Entonces, le repito, este litro de esta gaseosa, si usted lo puede depositar en un recipiente que tenga esta forma cúbica, de tal forma que ocupe o tenga como medidas 10 centímetros, 10 centímetros es 1 decímetro, ¿no? Entonces, el volumen de ese cubo es 1 decímetro cúbico. Entonces, este litro llena a esto de aquí, llena al decímetro cúbico. Imagínense ese cubito. Es pequeño, ¿no? Mira, son 10 centímetros, ¿ya se lo está imaginando? 10 centímetros, como el ancho del cuaderno tal vez, o menos, pero 10 centímetros de profundidad y 10 centímetros de altura. Forme ese cubo y llénelo de líquido ahí, de agua o de lo que sea, de líquido. Entonces ahí usted tiene 1 decímetro cúbico y es donde usted ve que el decímetro cúbico es lo mismo que 1 litro. Entonces esta unidad de la izquierda es volumen, unidad de volumen, y la de la derecha es unidad de capacidad. Se llaman estas, ¿no? Y entonces, ahí yo puedo decir, bueno, el caudal se puede expresar en metro cúbico sobre tiempo, que sería segundos, por ejemplo, o se puede expresar en centímetro cúbico por segundo. Miren que algunos escriben, no lo escriben así, sino que escriben así, ¿no? Centímetro cúbico por segundo. Inclusive en algunos medicamentos viene así, ¿no? Y varias cosas que vienen con líquido, dicen aquí en la etiqueta traen y dicen, por ejemplo, 150 cc. Entonces, inclusive creo que en las gaseosas viene cc. Casi nadie usa centímetro cúbico como es, ¿no? Matemáticamente. Sino que le ponen como las iniciales. Centímetro cúbico es lo mismo. Entonces, aquí también podría estar entonces en litros por segundo el caudal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay una equivalencia entre volumen y capacidad, que es muy importante. Usted acuérdese de esta. Siempre que quiera hacer conversiones, acuérdese que 1 decímetro cúbico es 1 litro. Y acuérdese del ejemplo de la gaseosa, ¿no? Entonces, una gaseosa líquido llena a un cubo de 1 decímetro de arista o de 10 centímetros de arista. Bueno, entonces el caudal se mide así, volumen sobre tiempo, volumen que pasa sobre tiempo. Entonces usted inclusive podría medir el caudal ahí en su casa, en el grifo, ¿no es cierto? Ahí está el grifo. Entonces usted lo abre todo y llena aquí un baldecito. Y ojalá hay unos baldes que vienen graduados, ¿no? Dice 1 litro, por aquí dice 1 litro, por ejemplo. Aquí dice 2 litros. Hay unos que vienen graduados. Entonces diga usted, voy a llenarlo. Y entonces apenas empiece esto aquí a caer el agua, empieza usted a tomarle el tiempo. Tómele el tiempo ahí con un cronómetro. Y entonces mire cuánto tiempo se demora en llenarse hasta aquí. Hasta 1 litro. Listo, entonces supongamos que se demoró aquí unos 30 segundos. Vamos exactos. 1 litro se demoró 30 segundos cuando usted abrió toda la llave. Toda está abierta. Entonces usted puede calcular el caudal que circula en las tuberías de su casa. Entonces el caudal será unidad de volumen sobre unidad de tiempo. Entonces el volumen será 1 litro. 1 litro.
y el tiempo serán 30 segundos. Usted dice, el caudal de mi casa es de 1 litro por 30 segundos. Bueno, pero entonces si usted divide esto así, verán las formas, ¿no? De hacer esto. Entonces, esta es una forma. Usted divide 1 sobre 30 y dice 0,03 aproximadamente. 0,03 litros por segundo es el caudal. Pero bueno, esto está como un poco extraño, esa cifra. Se entiende, pero esta es un poquito extraña. Usted puede decir, bueno, lo que pasa es que un litro también equivale a 1000 mililitros, ¿no? Es otra unidad, mililitros, ¿no? Dividido entre 1000. Entonces, usted podría decir también, estos son 1000 mililitros en 30 segundos. Entonces ya la cifra cambia, ahora es 333,3 mililitros por segundo, por ejemplo. Y está diciendo lo mismo, ¿no? Está haciendo una conversión nada más. Pero también podría decir, lo que pasa es que un litro equivale a 1 centímetro cúbico, pero 1 decímetro cúbico. 1 decímetro cúbico. Y entonces yo me acuerdo de las unidades de medida de conversión de volumen, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Entonces yo podría pasar de aquí a metro cúbico, que es una unidad muy usada, o también a centímetro cúbico, que es muy usada. Entonces, ¿cuál me conviene más? ¿Trabajar en centímetro cúbico o metro cúbico? Entonces veamos, convirtamos de decímetro a centímetro cúbico. Entonces cuando bajo en la conversión, debo multiplicar, ¿no es cierto? Entonces como hay un solo espacio, pero está elevado a la 3, ese espacio equivale a 1000. O sea que decir 1 decímetro cúbico es lo mismo que decir 1000 centímetros cúbicos. Eso es lo que dice aquí. Entonces, 1 litro son 1000 centímetros cúbicos. ¿Listo? Entonces yo también podría decir, esto es lo mismo que decir 1000 centímetros cúbicos, ya sea así o con cm, no importa, en los 30 segundos. Entonces son 333,3 centímetros cúbicos por segundo. Miren que entonces el centímetro cúbico es lo mismo que el mililitro, ¿no? Entonces yo ahí hago una deducción. 1 centímetro cúbico es 1 mililitro, por ejemplo. Ahí relaciono volumen con capacidad, ¿no? Entonces aquí está el conocimiento de todas estas unidades, ¿no? Porque la fórmula, pues, es simple, es la misma. Pero lo que hemos hablado aquí tanto son unidades, conversión de unidades. Entonces se puede expresar el caudal de muchas maneras, ¿listo? Esa es la idea de esta primera parte. Bastantes formas de expresarlo. ¿Qué hubiese pasado si en vez de colocarlo en centímetros cúbicos pasamos a metro cúbico? Entonces como sube tengo que dividir, ¿no? Entonces tendríamos que decir, listo, lo que pasa es que ese decímetro cúbico es lo mismo que decir 1 sobre 1000 metros cúbicos. Entonces, 1 decímetro cúbico serían 0,001 metro cúbico. 1 decímetro cúbico equivale a 0,001 metro cúbico. ¿Ya? Entonces también podríamos dar esa respuesta del caudal en mi casa en metros cúbicos. Pues podría ser volumen, que sería ¿cuánto? 1 litro. ¿Un litro cuánto es? 1 decímetro. ¿Y 1 decímetro cuánto es? 0,001 metros cúbicos en 30 segundos. ¿Ya? Entonces, claro, bueno, resulta que aquí yo pues puedo hacer esa división, ¿no? ¿Cuánto es 0,001? Pues la puedo hacer a mano, pero quiero estar más seguro. Entonces, bueno, para no demorarme mucho en la parte práctica de la multiplicación o de la división, entonces hago esto. E a la menos 5 significa que la coma que está aquí se corre 5 espacios
a la izquierda. Entonces daría 0,1, 2, 3, 4, 5. Ahí. Entonces, la unidad son metros cúbicos por segundo, por ejemplo. Entonces, esa unidad no es muy conveniente en este caso, ¿no? Porque es un número muy pequeño. Entonces, la idea de todo esto es saber cuál es la mejor forma de dar la respuesta ahí. ¿Cuál es el mejor número? Entonces lo dimos aquí. 0,03 litros por segundo. 333 mililitros por segundo. O lo mismo, 333 centímetros cúbicos por segundo. ¿Ya? Y aquí la última, muy bajito el número, metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Entonces, tal vez si yo cambio la unidad de medida del tiempo, obtenga un número más grande. Normalmente uno deja números como estos, ¿no? En sus respuestas. Entonces, 333 mililitros por segundo o centímetros cúbicos por segundo, que es lo mismo. Entonces, ahí hemos medido el caudal del grifo de la casa. O sea, a qué razón circula el agua en los tubos de mi casa, ¿no? Entonces circula a una razón de 333 centímetros cúbicos por segundo. Entonces yo me imagino que un centímetro cúbico es un cubo lleno de agua y el lado es de 1 centímetro, o sea que eso es bien pequeño, ¿no? Bien pequeñito. Y entonces 333 de estos cubos circulan por la tubería de mi casa. Esa es la idea del caudal, ¿no? Pero bueno, veamos. Ese es como el concepto de lo que es un caudal. Entonces, él mide la cantidad de agua que circula a través de una tubería en un tiempo determinado. Entonces, caudal es volumen sobre tiempo. Pero hay otra forma de expresar el caudal, ¿no? Hay otra fórmula para el caudal. Y la fórmula segunda para el caudal es que el caudal es igual a área por velocidad, ¿no? La primera, ¿cómo era? Volumen sobre tiempo. Volumen sobre tiempo. Y el otro es área por velocidad. Entonces resulta que en un tubo, por ejemplo, donde está circulando agua, está corriendo el agua por ahí. Entonces, esa agua circula con una velocidad. El área de que habla aquí es el área de la sección del tubo, es decir, el área de este círculo, ¿no? Estás trabajando con tubos de forma circular, ¿no? De forma cilíndrica. Entonces, esa área es esto, que está aquí. Entonces, como es un círculo, el área se calcula como pi por r al cuadrado. El radio, pues ya saben que es la medida desde el centro hasta cualquiera de los puntos de la circunferencia, ¿no es cierto? O sea que la mitad del tubo es el radio. Completo, el tubo, pues hay dos radios y entonces esto sería el diámetro. El diámetro del tubo es 2 veces el radio. ¿Sí o no? Entonces el diámetro del tubo a la larga, en otras palabras, es como decir el ancho del tubo. ¿Qué tan ancho es el tubo? Es el diámetro. ¿Ya? Esto me va a servir para analizar ahora unos problemas. Pero entonces, miremos que aquí, no sé, yo veo que tiene que haber como una similitud ahí entre las dos formas de calcular esto. Pues yo sé que el volumen de esta sección, por ejemplo, tomamos este pedazo nada más del tubo, ¿no? El tubo sigue hacia allá y sigue hacia allá. Pero tomemos ese pedazo nada más. Entonces, es un cilindro, ¿sí o no? Está acostado el cilindro. Y hay una fórmula para calcular el volumen del cilindro. La fórmula es área de la base por la altura. Entonces, si yo volteo el cilindro, el tubo, y lo coloco así, ¿no? Es como para estar acorde, es lo mismo, ¿no? Lo puedo dejar así acostadito. Entonces, el área de la base será esta área. Y la altura, pues, será esta distancia. O sea, si acostado, pues, esto es la altura. Esto que está aquí. Esto es h, ¿no es cierto? Entonces resulta que
de esta fórmula yo podría decir, bueno, el volumen es área de la base por la altura del tubo sobre tiempo. Entonces, como la altura es la distancia que hay desde este punto hasta este punto, entonces este h es pues, distancia normal, ¿no? Es una medida de longitud. Es la distancia que recorre el líquido en ese tubo. Y entonces miren que distancia sobre tiempo es velocidad. Entonces ahí queda la otra fórmula, la fórmula de acá. Entonces sí están relacionadas, ¿no? A la larga, no es que sean dos fórmulas distintas, sino que la una sale de la otra, haciendo simplemente el reemplazo del volumen, como lo hicimos aquí. Entonces tengo dos formas para calcular el caudal, pero son similares, sino que en una forma utilizo, si me dan, por ejemplo, como dato el volumen de agua que circula en un tubo y me dan el tiempo que tarda en circular, pues yo uso la fórmula de esa forma. Pero si, por ejemplo, no me dan esto, sino que me dan el radio del tubo, me dan el valor del radio del tubo, por ejemplo, y me dan la velocidad con la que circula el agua, entonces ya no utilizo esta fórmula de aquí, sino que utilizo pues más, digamos, más inmediatamente la otra, aunque son equivalentes, pero utilizo esto, ¿por qué? Pues porque el área es pi por r al cuadrado. Entonces si tengo r, lo reemplazo y ya calculo el área. Y pues si tengo la velocidad, pues ya puedo calcular el caudal, ¿no? Entonces, esa es teóricamente la forma en que debo abordar estas fórmulas para calcular las cosas que tengan que ver con el caudal. Ahora hacemos un ejemplo, ¿no? Acá hay, mira, aquí hay uno, pero este es como para lo del grifo, ha estado aquí. Llena un balde de 10 litros en 2 minutos. Un grifo llena un balde de 10 litros en 2 minutos. Calcular el caudal que sale por el grifo. A ver, miremos eso. Miremos. Peguémoslo acá porque yo me olvido. Entonces, ahí. De una vez el ejemplo, antes de seguir hablando de ese dibujo y de lo que viene de ecuación de continuidad. Entonces, miren aquí. Calcular el caudal. ¿Qué tenemos de información? Litros. Entonces, litros, eso es capacidad, ¿no? Entonces, si son 10 litros en un tiempo de 2 minutos, entonces el caudal es eso, ¿no? Es 10 litros en 2 minutos. Entonces yo podría decir, son 5 litros por minuto. Esta unidad es válida. Y ahí se acaba. Ya está. Y el caudal que sale por ese grifo es de 5 litros por minuto. Si usted deja la llave abierta, en un minuto salen 5 litros. Eso quiere decir esto. ¿Se entiende, no? Entonces ya lo dije de esa forma. Pues que si lo quiero expresar de otra manera, pues ya es otro asunto, ¿no? Que si la unidad de medida va a cambiar, entonces yo ya sé que el litro equivale a decímetros cúbicos y que un decímetro cúbico son 1000 centímetros cúbicos o 1000 mililitros, que es lo mismo, ¿no? Entonces, si yo lo quiero expresar en esto, pues deberé multiplicar esto por 1000. Entonces quedarán 5000 centímetros cúbicos por minuto. Entonces, que no es equivalente, ¿no? Que no lo queremos en minutos, sino en segundos. Entonces deberemos dividir estos 5000 entre los 60 segundos que tiene un minuto. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuánto da 500 entre 6? Pues usted hace su operación ahí a mano, haga algunas operaciones a mano, no se acostumbre solo a la calculadora, ¿no? 6 por 8, 48, 52. 6 por 3, 18 a 22 y nos da un decimal periódico. Nos da 83,3 centímetros cúbicos por segundo. Imagínense, y este número dice lo mismo que este número.
Ahora, ¿cuál se usaría mejor? ¿Este o el de primero? ¿Cuál quedaría mejor? Es como para dar un informe y decir, no, sí, miren, esta casa circula tanto caudal. Pues mejor es la primera, ¿no? La primera. Lo de acá es como el ejercicio de saber que se puede expresar en muchas formas, en otras variando las unidades, ¿no? Pero aquí lo mejor es esta, de una. 5 litros por minuto. Como les dije hace un rato, en un minuto salen 5 litros por ese tubo. Entonces, eso es bastante comprensible. En cambio, decir, salen 83,3 centímetros cúbicos en un segundo es como un poquitico más, como más abstracto, como que no, como que tengo que hacer un ejercicio más de imaginación, imaginarme los centímetros cúbicos, como que como les dije hace un rato, imaginarme un centímetro y digo, ah, listo, son 83,3 de estos en un segundo. Entonces es a veces como que no es muy comprensible en la realidad un número así. Por eso es importante saber expresarse en otras unidades cuando hacemos un ejercicio. En este caso, pues, bastaba solo con lo inicial. Ahí ya es comprensible esto. Ahí ya me lo puedo imaginar más fácilmente. Luego, sabiendo que la sección del grifo es de 1 centímetro cúbico, calcular con qué velocidad está saliendo el agua. Dice, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí el grifo. Veamos ahí. Entonces tengo que comprender esto bien. El grifo llena un balde. Ah, listo, colocamos un balde aquí. Y entonces ya sabemos que se llenan 5 litros en un minuto. 5 litros en un minuto. Y ahora me dice, se sabe que el grifo aquí, la salida, que es circular, tiene diámetro, la sección del grifo. Ah, no, el área, de una vez. Me dan el área, la sección es el área. Y miren la unidad, ¿no? Eso nos ayuda. El área es de 1 centímetro cuadrado. El área de aquí, eso que está negra. Entonces, ¿con qué velocidad sale el agua? Entonces, podré calcular eso. Caudal es área por velocidad. Entonces, ya sé que el caudal son 5 litros por minuto. Ya sé que el área es 1 centímetro cuadrado. ¿Cuál es la velocidad? Mira, entonces uso la otra fórmula. Entonces, la velocidad será de 5 litros por minuto dividido entre 1 centímetro cuadrado, ¿no? Esto está multiplicando, pasa a dividir. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí tengo un problema con las unidades, porque el de arriba está en litros, ¿no? Hay unidad de capacidad, y en cambio abajo está en centímetros cuadrados, que es unidad de volumen, ¿no? Perdón, de área, centímetro cuadrado. Pero entonces no corresponden. Así que tengo que hacer una transformación. Pues, ¿cuál es la transformación? Pues 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Y 1 decímetro cúbico son 1000 centímetros cúbicos. ¿No? Acuérdense de la conversión que hicimos hace un rato. Entonces yo tendré que escribir esto así ahora. 5000 centímetros cúbicos, que es, ¿no?, los litros, y por minuto. Abajo queda igual. Pues por lo menos la unidad ya está en centímetros y ya puedo trabajar aquí. Entonces dividir 5000 pues entre 1 da lo mismo. Y ahora miren la unidad, extremos, centímetro cúbico, y abajo medios, centímetros cuadrados por minuto. Pues cancelo estos dos con 2 de arriba y queda que la velocidad es de 5000 centímetros por minuto. Entonces es una unidad que se puede usar. Ya está la respuesta ahí. Esa velocidad es de 5000 centímetros en minuto. Pero, digamos, cuando yo me la voy a imaginar esa velocidad, a ver, imagínense algo que corra
5.000 centímetros en un minuto. Entonces, bueno, ¿cuánto es 5.000 centímetros? Pues creo que es mejor decir 50 metros, ¿no es cierto? Entonces los veo mejor. No se olviden que metro, decímetro, centímetro. Si voy a pasar de aquí para acá, pues divido entre 100, porque son 1, 2 espacios, ¿no? Entonces divido entre 100 significa que cancelo 2 ceros. Así que por eso queda el 50 que yo escribí de una aquí. Entonces son 50 metros por minuto. Bueno, aceptable, yo puedo saber 50 metros en un minuto, sí, ya me los puedo imaginar un poco mejor, ¿no? Entonces, hagamos de cuenta una persona recorrerá estos 50 metros en un minuto. Es aceptable, esa medida es aceptable. Aunque también podríamos expresarla en segundos, ¿no? Entonces sería 50 metros en 60 segundos, que tiene un minuto. Entonces dividimos 5 entre 6. ¿Y cuánto da 5 entre 6? 0, ¿no? 8 por 6, 48, 52. 6 por 3, 18, 22. Como el de hace un rato, ¿no? Más o menos 0,83 metros por segundo. Entonces, casi un metro por segundo. Entonces, ya depende de cómo yo la entienda mejor. Entonces, hace falta que haga esta conversión para entender el problema o para expresarlo en esa unidad requerida, o con esto ya lo entiendo. Entonces, ¿cómo creen que es mejor expresar la respuesta? ¿Así, 1 o así, 2? ¿Cuál sería mejor para usted? ¿Qué opina? ¿1 o 2? Bueno, yo escogería la 1. Yo la entiendo un poco más así. Pero no está de más saber que es lo mismo que esto. Son 0,83 metros en un segundo. Casi un metro por segundo, casi. Le faltan unas décimas. Y listo. Pues el ejercicio se hace extenso porque yo le explico muchas cosas, ¿no? La conversión de unidades y todo. Pero en realidad el ejercicio es rápido, ¿no? Es rápido, por ejemplo, aquí es inmediato el cálculo del caudal. Y luego el cálculo de la velocidad, pues ese sí requiere una conversión de unidades, ¿ya? Y para llegar a la respuesta. Entonces, por eso esto es muy importante, mira. La equivalencia entre capacidad y volumen. Ahí es importante en estos ejercicios. Listo. Entonces, de eso se trata el ejemplo aquí. Y luego, ya para terminar hoy, viene un concepto bien importante que es el caudal, la ecuación de continuidad que tiene que ver con el caudal de entrada y salida en un tubo. Y aquí está, ¿ver? La ecuación de continuidad es algo así como un principio de conservación del caudal. Es como que, ¿no? El caudal que entra tiene que ser igual al caudal que sale, como sea, en un tubo. Entonces, lo que dice es esto, amigo. La ecuación de continuidad, lo que dice es esto. Bien interesante esa ecuación, ¿verdad? ¿No? Todo lo que sean principios de conservación, así como hay principios de conservación de energía, principio de conservación de momento o cantidad de movimiento, y ahora principio de conservación en el caudal, esto siempre tiene unas consecuencias muy interesantes. Ahí voy a dibujar un tubo primero, un tubo uniforme con el mismo ancho, siempre. Ahí está el tubo con el mismo ancho. Y entonces el caudal que entra está aquí. Por aquí va el líquido. Aquí hay un área, ya saben. Y acá está el caudal que sale. Entonces acá también hay un área, ¿no es cierto? Entonces tendremos área de entrada, que es este,
y área de salida, que es la de acá. Entonces, si el tubo tiene el mismo ancho, pues el área de entrada será igual al área de salida, ¿sí o no? Es igual, el mismo ancho, el mismo diámetro, que es esto, el diámetro del tubo. Entonces, pues obviamente entonces el caudal que entra tendrá que ser igual al caudal que sale, ¿sí o no? Porque el caudal es área por velocidad. Área por velocidad. Entrada y salida. Entrada. Perdón, estoy mal. Entrada aquí y salida. Ahí. Entonces, caudal que entra es igual al caudal que sale. ¿Ya? Y entonces, este es el descubrimiento tan interesante de que esto se cumple en cualquier tipo de tubo. No solamente que tengan esa uniformidad en su ancho, sino que eso también se cumple si es que el tubo, por ejemplo, que está así, ancho, sufre una deformación a propósito o accidental y se vuelve después más angosto. Y entonces aquí está la salida. Miran, acá tendríamos entonces ahora área de entrada, aquí tendríamos área de salida, pero el caudal que entra es igual al caudal que sale. Eso es lo que dice la ecuación de continuidad, esto. ¿Ya? Entonces, el caudal de entrada será igual. Área de entrada por velocidad de entrada, área de salida por velocidad de salida. Pero haga de cuenta que, suponga esto, miren, ejemplo, la velocidad con la que entra, supongamos que es de 3 metros por segundo. ¿Listo? Supongamos que es eso. Y que el área de entrada, supongamos que es de unos, qué sé yo, 10 centímetros cuadrados. Y entonces el tubo se hace más angosto y el área de salida ahora es de unos 4 centímetros cuadrados, supongamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la implicación de eso? Entonces miren esto, si el área de entrada es 10, la velocidad de entrada es 3, el área de salida es 4, entonces ¿cuál es la velocidad de salida? ¿No? Miren que yo pasé que estaba multiplicando aquí a dividir. Entonces si yo hago ese cálculo ahí, veamos qué pasa. Dice, bueno, 10 por 3, 30 sobre 4, ¿qué unidad queda? Se cancela centímetros cuadrados y queda metros por segundo. ¿Y cuánto es 30 sobre 4? Entonces te hace la operación ahí en borrador. 7 por 4, 28, 32. 5 por 4, 20, 20, 0. Entonces da 7.5 metros por segundo. Entonces compare, ¿qué pasó con la velocidad? Mira, eso es lo interesante de la ecuación de continuidad, el cambio en la velocidad. Entonces cuando el tubo es muy ancho, la velocidad es baja. Y cuando el tubo se hace más angosto, la velocidad aumenta. ¿Ven? Entonces es lo que pasa en una manguera, por ejemplo. ¿Ustedes alguna vez se han puesto a jugar o a mojar algo o a lavar algo con una manguera? ¿Se han puesto a lavar alguna vez algo? Con una manguera usted está así, ¿no? Ahí. Y entonces coge con su mano la manguera así, ¿no? Y entonces está tirando ahí agua. Entonces va a mojar ahí al amigo, no lo haga. Pero él está más lejos. Entonces, como él está más lejos, se le ríe y dice, "Ja, no me puede mojar". ¿Y usted qué hace? Coloca su dedo aquí y lo tapa un poco. Y entonces llega el agua y ¡pum! Sale más lejos y toma al ojo. ¿Sí o no? ¿Y por qué entonces el agua que inicialmente salía así nada más? Cuando usted le tapa aquí un poco, sale así. Entonces es porque está aumentando la velocidad. Cuando usted disminuye el área de salida, aumenta la velocidad de salida. Y eso es lo que analiza esta ecuación de continuidad, el cambio en esa velocidad dependiendo del área que usted tenga en la salida.
¿Sí o no? Díganme si me entienden ese concepto. ¿Sí o no? Se fueron. ¿Están ahí o no? ¿Qué cosa? No hablan nada. Se siente uno aquí solo en el mundo. Por favor. Sí, señor. Eso, diga algo. O es que está ya trapeando y no lo dejan contestar en la clase. Ah, venga, haga el oficio primero. No, ¿cómo así? Pilas, pues. Atentos ahí participando, porque entre uno más habla, más entiende también. ¿Ya? Esa es entonces ecuación de continuidad. Es lo que dice aquí. Ustedes lo leen y ratifican lo que les acabo de decir. Con eso, ustedes van y analizan estos puntos que están acá. Entonces, no sé, me da ganas de dejarlos ahí y que ustedes los hagan. Yo siempre les doy alguna pista con los puntos, pero están poquitos, son 5 y además con el concepto que tienen aquí, suficiente. La cuestión es interpretar esto que está aquí e ir sacando los datos. Siempre en un problema, lo importante es eso, ¿no? Ya tengo la herramienta, que es la fórmula que está ahí encerrada. Y ahora yo tengo que utilizar esa herramienta, por eso ahí dice, aplico mis competencias. Es porque usted ha aprendido algo y tiene que aplicar eso que aprendió. Por eso es que yo le coloco ese título a los ejercicios y no le pongo simplemente ejercicio, ¿ya? Sino que es en realidad un aplicar de las competencias que uno va adquiriendo, ¿ya? Entonces, miren, por ejemplo, usted tiene que ser capaz de interpretar esa situación, llevarla ahí a un dibujo. Una regadera tiene 20 agujeros. ¿Conocen una regadera? No, profesor, pues búsquela en el Google y la dibuja. Yo no sé, voy a dibujar una regadera ahí, qué sé yo, creo que, ajá, por aquí tendrá algo de donde agarrarla, y por aquí tendrá como un tubito, y por aquí tendrá algo así, y tiene unos huequitos por donde sale el agua. Me imagino que es algo así. Entonces ahí feo la hice. Pues tengo que imaginarme eso. Tiene 20 agujeros, entonces yo dibujé aquí muchos, pero entonces le voy a colocar aquí una lupa para mirar uno de los agujeros. Entonces aquí está uno de los agujeros, ¿ven? Listo. Este es un agujero y por ahí sale agua. 20 tiene de esos circulares, cuyo radio es de 1 milímetro. Entonces, listo. El radio es esto así. Esta medida era igual a 1 milímetro. Pequeñitos. Claro, así son, ¿no? Imagínense. La ducha. La ducha es como una regadera. Ahí tiene unos punticos, unos huequitos bien pequeños. Entonces, radio 1 milímetro. Antes creo que este está muy grande. 1 milímetro. La regadera está conectada a un tubo. Ah, yo dibujé un tanque aquí. Pero resulta que no. Estoy mal, ¿ven? Estoy mal. Entonces la regadera no está conectada aquí a un tanque, sino a un tubo, dice ahí. Es un tubo. Entonces es como la ducha. Ahí dice regadera, pero es la ducha de la casa. Entonces ahí está el tubo. Y el tubo dice tiene 0,8 centímetros de radio. Entonces usted aquí tiene el tubo de forma circular. Entonces voy a hacerle el zoom aquí. Este es el círculo del tubo y el radio de ese tubo es de 0,8 centímetros. Si la rapidez del agua en el tubo es de 3 metros por segundo, la rapidez, o sea, la velocidad que lleva el agua es de 3 metros por segundo. Aquí en el tubo, ¿con qué rapidez saldrá por los agujeros? O sea, aquí, en la salida, sale el agua aquí. Entonces, ¿con qué velocidad sale el agua? Esa es la pregunta. Entonces, tendríamos que esto es velocidad de entrada, esto es velocidad de salida. Aquí tendríamos para este círculo el área de entrada y este círculo que hicimos grande será el área de salida
Pero claro, 20 veces, ¿no? Porque son 20 agujeros. Miran, entonces ahí está la cosa, que yo tengo que saber interpretar la situación. Esto es interpretarlo. Ahí está su competencia. Dice, voy a leer y voy a interpretar todo eso. Y después de que interpretó, ahí sí empieza. Caudal de entrada es caudal de salida, lo que les dije. El caudal de entrada es área de entrada por velocidad de entrada. Caudal de salida, área de salida por velocidad de salida. Y yo quiero saber la velocidad de salida, dice aquí. Entonces, ya sé cuál es la incógnita. La incógnita es esta. Así que si quiero de una vez, la despejo de una vez. Y ahora lo que tendría que hacer es, si quiero saber esa velocidad de salida, pues tengo que conocer estas tres cosas. Ya, ese es el orden. Y ahora voy. ¿Conozco el área de entrada? ¿Quién me dice? ¿Sí o no? ¿La conozco o no la conozco? ¿El problema me da el área de entrada? ¿Qué dicen? A ver quién está aquí. Quiero saber quién está. Está Andrés, Cristian, David, Dubier y está Hamilton. Ahora no me vayan a decir que ninguno tiene micrófono. Ajá. Y tampoco me van a decir que no me están escuchando y que tengo que repetir toda la clase. Ajá. Profe, no tengo micrófono. Bueno, yo veo que sí tiene micrófono, pero se le escucha raro. Entonces, asumo que es su internet que está lento. Entonces los voy a ayudar aquí. No, sí, a veces hay problemas con el internet. No está el área de entrada, no está en ninguna parte, porque yo ya lo interpreté, miren, aquí está. No está, pero sí está el radio. Y ya saben que como es un círculo, el área es pi por r al cuadrado. Entonces, el área de entrada será pi por el radio, que es 0.8 centímetros al cuadrado. Entonces, lo que hacemos es hacer este 0.8 al cuadrado. ¿Cuánto es 0.8 al cuadrado? Pues es 0.8 por 0.8. 8 por 8, 64, ¿no? Son dos decimales, entonces da 0.64 pi. Lo voy a dejar indicado, todavía no voy a multiplicar. Centímetros cuadrados, ¿no? Centímetros cuadrados, ya está. Ese es el área de entrada. Entonces, yo la puedo reemplazar acá en la fórmula. Área de entrada, entonces yo aquí escribo 0.64 pi centímetros cuadrados. Ahí voy. Ahora necesito la velocidad de entrada. La velocidad de entrada sí la tengo, ven, acá está. Esa sí está directo, hay 3 metros por segundo. Y ahora necesito abajo el área de salida. Entonces, el área de salida está aquí. Entonces, el área de salida va a ser también pi por r al cuadrado porque es un círculo. Pero el radio está en milímetros. Mira aquí, milímetros, no sé. Creo que hay que estar acorde con la otra, ¿no? La otra está en centímetros. Ah, pero tal vez era mejor, porque este está muy pequeño. Entonces tal vez era mejor pasar esos centímetros a milímetros. Entonces creo que nos queda un poco mejor así, dejando este así. Ahora pasamos el de acá. Entonces era pi por 1 milímetro al cuadrado, pero 1 al cuadrado es lo mismo, es 1, así que queda pi milímetros cuadrados. Lo voy a poner aquí, pi milímetros cuadrados. Y como ya me di cuenta de esa unidad, miran que voy en ese orden, y ahí veo la necesidad de que estas unidades tienen que ser las mismas. Entonces, me parece más fácil, a mí personalmente, pasar a este centímetro cuadrado a milímetro. Entonces, tengo dos formas, o uso ahí la conversión, o simplemente me devuelvo en el problema y cambio aquí. Cambio aquí y no voy a poner en centímetros,
sino que voy a poner en milímetros. Entonces pónganle cuidado. Entonces dicen aquí, el radio es 0,8 centímetros. ¿Cuántos milímetros son 0,8 centímetros? Entonces usted dice, bueno, por acá, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Entonces voy a pasar de centímetro a milímetro. ¿Qué hago? Multiplico. ¿Cuántos espacios? 1. Entonces multiplico por 10. Así que el radio queda 8 milímetros. 0,8 centímetros es lo mismo que 8 milímetros. ¿Ya? Ahí hemos convertido centímetro a milímetro, no se olvide. Cuando bajo, multiplico y un solo espacio, 10, multiplico por 10, corro la coma un espacio y queda 8 milímetros. Entonces aquí va a aparecer 8 milímetros al cuadrado. Y 8 por 8 es 64 milímetros queda, ¿no? Entonces aquí tenemos que borrar esto y colocarle ahí milímetros. ¿Ven? Entonces así pasa a veces en los problemas. Y eso no importa, uno tiene que corregir las cosas según lo que necesite. Y no es que estuviese mal esto, ¿no? Sino que simplemente la unidad es conveniente ahora dejarla en milímetros aquí, ¿no? Aquí. Entonces ahí está. Área de entrada 64 milímetros cuadrados, 64 pi. Entonces ahí ya puedo cancelar, miran, por eso esa transformación era importante. Y también canceló el pi, por eso no lo multipliqué. Porque el pi se puede cancelar ahí. Y entonces esta es la velocidad de salida. Y si hago el cálculo ahí, entonces nos queda 64 por 3 nada más, porque lo de abajo todo se canceló. Entonces 3 por 4 es 12, va una, 6 por 3 18 y una 19. Y la unidad son metros por segundo. Y ya se acabó el problema. Ay, pero me falta una cosa, ¿no? Ahorita caigo en cuenta de un detalle. ¿Quién se dio cuenta? Resulta que el área de salida que acabamos de calcular es de solo un agujero, pero son 20. Entonces, en realidad, esta área de salida debemos multiplicarla por 20, porque son 20 agujeros. Entonces la cosa queda 20 pi milímetros cuadrados. ¿Ya? Esa es la idea. 20 pi milímetros cuadrados. Tal vez yo escribo, no se vaya mal a entender, esta es como la idea, ¿no? No es que esté multiplicando 20 por A, ¿no? Porque si yo despejo no cuadra. Entonces el número, ya técnicamente, matemáticamente bien escrito, sería aquí, por 20, ¿no? Por 20, por 20, 20 veces eso. Entonces por eso yo escribo aquí 20 pi milímetros cuadrados. Entonces a ese 192 hay que dividirlo entre 20. Entonces velocidad de salida, 192 entre 2. Divida entre 2. La mitad de 192, mitad de 19. 9 y 9 son 18, sobra 1. Mitad de 2 es 6. Entonces son 96 y el 0, ¿no? El 0 está dividiendo, entonces queda 9,6. Esa es la forma de hacer la división rápida. Son metros por segundo. Y listo. Entonces la velocidad con la que sale todo esto, la ducha, la regadera esta, es de 9,6 metros por segundo. Miren que la velocidad de entrada era de 3. Velocidad de entrada 3 metros por segundo. Velocidad de salida 9,6 metros por segundo. Aumenta la velocidad. Y por eso cuando usted pone la ducha, ¿no es cierto? Entonces sale así, dice uno, ah, qué rico, sale fuerte esto, ¿no? Y es la velocidad que lleva. En cambio, si usted se baña solo con el tubo ahí, el tubo pegado a la pared, y sale el agua sale así, ¿no? Y usted tiene que pegarse ahí a la pared para ducharse. ¿Eh? Es la diferencia. Entonces la ducha, además de calentar, pues que no tiene eso, lo que hace es llevar el agua más lejos. Entonces usted se coloca más acá
y siente el golpeteo en sus ojos, o donde sea, ¿no? Y listo. Esa es la idea del ejercicio. Bueno, resultamos haciendo todo el ejercicio 1 completo, pero lo quería hacer también porque en todo ejercicio, en todo problema pasa esto. Sin importar el tema que estemos viendo, la estructura para resolver un problema siempre es esta. Entonces, primero tengo que comprender el problema, tengo que leerlo bien e interpretar bien la situación, esto que está encerrado aquí. Y luego, entonces, utilizo la herramienta que tenga que utilizar ahí. Identifico la herramienta, ya está, en este caso. Listo. Y luego empiezo a hacer los reemplazos. Si necesito un cálculo adicional, entonces tengo que hacer esos cálculos adicionales. El tal es que yo voy en orden mirando qué es lo que necesito en la fórmula. Y según lo que necesite, voy haciendo cálculos. Por eso no es bueno copiar un ejercicio cuando ustedes le copian a algún compañero, porque digamos que él tiene todo esto así. Ustedes copian en cualquier orden y esto tiene una orden para resolverse, ¿no? Por eso es que hay que hacerlos cuando uno quiere aprender. Vayan en ese orden, en esa estructura, siempre para cualquier problema y no tendrán inconvenientes en llegar a la respuesta. Ya saben que yo coloco poquitos, pero hay que pensarlos bien, ¿no? Entonces, esa es mi idea en los ejercicios. No colocar muchos que sean facilitos, sino pocos que tengan mayor grado de dificultad. Entonces usted sabe que tiene que sentarse, pensar, dibujar y hacer toda esa estructura que acabamos de hacer, ¿no? Listo. ¿Tienen alguna inquietud? Porque los voy a dejar hasta ahí para que ustedes piensen lo demás. ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Subo el video como está, ¿no? ¿El anterior ya lo subí? Háganme acuerdo. ¿Tienen el anterior, el de principio de Arquímedes? Si no, bueno, ahora lo reviso. No me acuerdo si lo tienen o no. Pero este lo subo de una vez. Ahí como está, sin editarlo, ¿no? Entonces, para que lo miren. ¿Preguntas? Por mi parte, ninguna. Bueno, No, profe. muy bien. Voy a detener aquí entonces la grabación. Que estén bien todos. Hasta luego.